El tema de hoy es inmunidad celular. Entonces ya hemos estado revisando previamente cosas sobre inmunidad celular a lo largo de estas sesiones que hemos tenido. Y en particular vamos a hablar ya de cómo se lleva a cabo la respuesta, particularmente en cada uno de los linfocitos, ¿no? Hasta el momento hemos visto que las células T y las células B se activan, ¿no? Y hemos dicho que el que la activa es una célula dendrítica, como se muestra en la imagen, y que esta célula dendrítica es una célula presentadora de antígeno, ¿no? La cual es una célula presentadora de antígeno profesional. Cuando activa al linfocito, pueden ocurrir diferentes cosas. Es decir, esto no es tan sencillo como solo le presenta antígeno y ya estuvo, ¿no? Por ejemplo, si la dendrítica presenta el antígeno de manera excesiva y estimula demasiado al linfocito naïf o virgen, para que vean que no me inventé el nombre, se llama naïf, es virgen. Este linfocito virgen que no conoce el antígeno, cuando se le presenta el antígeno, si ocurre de manera excesiva la estimulación, el linfocito se muere. Si la dendrítica lo estimula de manera insuficiente, lo que va a hacer es que este linfocito se muere, se suicida. Entonces, así de dramático es el linfocito. Si le dan demasiado amor, se muere. Si le dan muy poquito, se muere. Entonces, si le dan una cantidad aceptable pero baja de estimulación, normalmente se generan linfocitos que se forman un estímulo que los lleva a linfocitos T de memoria, o si la estimulación es alta, entonces se generan algunos linfocitos efectores, ¿no? Entonces, el estímulo puede variar en intensidad y dependiendo de la intensidad de la activación por parte de la dendrítica o de la presentadora de antígeno, es lo que va a ocurrir. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos de qué es lo que hace que sea una estimulación excesiva, insuficiente, alta o baja, ¿va? Una de las cosas que ocurre debido a esta estimulación es la expansión clonal, que es uno de los fenómenos que son necesarios para que ocurra una respuesta inmunológica. Una vez que se le estimula al linfocito de una manera adecuada, que puede ser alta o baja, la estimulación, una de las cosas que va a ocurrir es la expansión clonal. Es decir, cada uno de los linfocitos que tenemos en nuestro cuerpo, si recordamos la clase de receptores, es distinto. Y lo que hace distinto a cada linfocito es el proceso de generación de diversidad que ya vimos. Cada uno de los linfocitos en nuestro cuerpo, como lo pueden ver en la imagen, es distinto. Y lo que es distinto en ellos es su receptor, es decir, el TCR. Cada linfocito tiene un TCR distinto, el cual es la arma con la cual va a atacar a los antígenos y va a generar una respuesta inmunológica. No todos sus linfocitos van a poder atacar a todos los antígenos. Va a haber linfocitos que tienen un receptor de células T muy bueno contra ciertos patógenos, pero malo contra otros, ¿va? Entonces, cada herramienta, cada arma es distinta o necesaria para cada tipo de enemigo. Entonces, cuando se selecciona un linfocito T y se le estimula por parte de la dendrítica, habrá unos que no generan, que tienen muy mala arma, por ejemplo, este amarillo, le muestran el antígeno y él dice, pues no lo reconozco y por lo tanto no sirve. Este de aquí tampoco sirve, el azul. Pero cuando se lo presentaron a este linfocito naranja, que es naranja, porque tiene diferente su receptor de células T, resulta que este sí es el bueno, ¿no? Y que este va a poder reconocer muy bien al antígeno porque tú tiene un TCR bueno para reconocerlo. Ahora, si tenemos solo un bendito linfocito TCD4, que es bueno, por ejemplo, para reconocer a este antígeno, digamos que es de la bacteria rosa, ¿será suficiente ese único linfocito que tienen en el cuerpo para poder atacar a todas las bacterias moradas que están en circulación? No necesita más células que lo reconozcan, ¿no? Exactamente. Y entonces, una de las formas de tener, digamos que este es un linfocito que tiene muy buena respuesta, y entonces podríamos andar buscando a ver cuántos aparecen que tienen buena respuesta. Pero lo que se hace es tomar este linfocito que sí tiene respuesta adecuada y hacer que se clone. Es decir, que tenga miles o millones de linfocitos igual a él que tienen exactamente el mismo receptor de células T. Entonces, por eso se llama clonación. Nosotros creemos que nos la inventamos. Entonces, eso es una solución que hasta hemos llevado a las películas, ¿no? Por ejemplo, aquellos que sean suficientemente viejos o frikis, saben que, por ejemplo, durante las guerras de los clones, pues todos eran clones de un mismo soldado. Entonces seleccionaron al mejor soldado del mundo, de la galaxia, y entonces lo clonaron para hacer un ejército de clones.
todos eran exactamente igualitos, eran excelentes guerreros. Y los que sean un poquito menos viejos tal vez, pues se recordarán de esto, ¿no? De Resident Evil, pues la protagonista era muy buena guerrera y lo que hicieron fue clonarla para tener un ejército de esta guerrera. Entonces nosotros creemos que nos la inventamos, pero en realidad esto ya existe, ¿no? Y el sistema inmunológico lo hace siempre. Selecciona al mejor guerrero y después hace un ejército de clones de ese guerrero para tener el mejor ejército para poder pelear contra el maldito patógeno. Ya habíamos visto previamente pues que lo que ocurre es que tanto en la piel o en los tejidos gástricos o en el sistema respiratorio, lo que van a estar presentes las células presentadoras de antígeno, como unas benditas células dendríticas, y entonces viajan hacia un órgano linfoide como un ganglio o el vaso, y ahí es donde se lleva a cabo la activación de las células T o B por medio de la célula dendrítica. Una vez que esto ocurre, el linfocito es estimulado, le quitan lo virgen y le quiten lo virgen porque le enseñan el antígeno, y esto hace que cambie su vida, ¿no? Ahora, una de las preguntas que tuvimos mucho tiempo es, ¿cómo sabe la célula T virgen, que viene de la médula ósea porque se produce en la médula ósea, cómo demonios sabe que tiene que llegar al vaso y vivir ahí cuando es virgen? ¿Quién le dice a los vírgenes que se vayan a vivir al vaso o al ganglio linfático? Aquí hay un fenómeno que se llama quimiotaxis. Quimiotaxis es la atracción química a un sitio, órgano o tejido mediado por una molécula. La molécula que genera esto se llama quimiosina. Una quimiosina es una señal de aquí hay que estar. La quimiosina que le dice a la célula T virgen que tiene que vivir aquí es la quimiosina CS7, ¿va? Entonces la quimiosina es emitida por el órgano linfoide, en el caso del vaso o el ganglio, y esa es una señal de aquí es donde tienes que estar linfocito T. Entonces el linfocito T virgen tiene un receptor, entonces el receptor se llama CCR7 y se une a una quimiosina específica. Y es como más o menos seguir un camino de migajas, ¿no? Entonces las migajas de pan son la quimiosina y la célula T tiene un receptor para esas migajas que le hacen llegar al sitio donde debe de vivir. Entonces, todo en el sistema inmunológico se mueve por quimiosinas y receptores de quimiosinas. Cuando veamos inmunidad innata, vamos a ver un poquito más sobre estas, ¿va? Pero así es como sabe el linfocito virgen que tiene que irse a vivir al vaso o al ganglio linfático para poder ahí ser activado por una célula dendrítica que viene de un tejido periférico o de la circulación. Una vez que se le activa, vean aquí está, la célula presentadora de antígeno, que es una dendrítica, pues lo que hace es besuquearse con el linfocito T, es decir, presentarle el antígeno como ya habíamos visto en la clase anterior, y una vez que esto ocurre, con un beso le cambia la vida al linfocito. El linfocito se activa, después hay una expansión clonal, después hay un proceso de diferenciación, ¿va? Entonces, lo que se requiere primero es este beso, la interacción entre el TCR y entre el TCR y el MHC de la célula presentada de antígeno es el primer paso, ¿va? Y el segundo paso es la liberación de citocinas por parte de la célula para autoestimularse y después ya cómo actúa, ¿va? Entonces pueden ver aquí los tres pasos. Primero, contacto, ¿va? Se tocan entre ellos, se besan. Después, una vez que la presentadora de antígeno besó al linfocito T, que le cambia la vida, siente mariposas y una de las cosas que hace es empezar a escupir cosas al medio. Una de las cosas que escupe son citocinas. Estas citocinas son moléculas que estimulan a las células. Entonces, ella solita se estimula. Entonces, escupe interleucinas o citocinas y lo recibe en su superficie y esto le cambia la vida al linfocito. No solamente a él, sino a los que viven a su alrededor. Estas citocinas, dentro de las cosas que generan, son, por ejemplo, la expansión clonal. Para que este linfocito T, que ya le quitaron lo virgen porque ya lo besaron, y para que pueda expandirse de manera clonal, se autoestimula, se autoescupe citocinas. Y estas citocinas le cambian la vida, generan la expansión clonal, y de estos que se generaron, miles o millones de células, algunas serán linfocitos T, por ejemplo, efectores, otros serán de memoria, es decir, unos se van a guardar para poder quedarse como reserva para actuar cuando vuelva a aparecer el antígeno, u otros van y hacen su función. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos TCD4, pues como ya habíamos visto, son coestimuladores o ayudadores o cooperadores, y lo que hacen, pues es
escupirle citocinas a los macrófagos para que esos coman más bacterias, o estimular a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, o generar un fenómeno inflamatorio. En el caso de los linfocitos T, igual estos se estimulan, se dividen y se pueden volver linfocitos T citotóxicos o linfocitos T de memoria. Los citotóxicos lo que hacen es va y matan a las células que están infectadas por el patógeno, y los de memoria se guardan para cuando vuelva a aparecer el enemigo. Este fenómeno ocurre gracias al antígeno. Si se dan cuenta, lo que ocurre es que la presentadora de antígeno estimula a los linfocitos con el antígeno, les enseña qué es lo malo. Estos se expanden clonalmente, actúan estimulando, matando las células, estimulando los linfocitos B, generando macrófagos. Lo que hacen con esos mecanismos es matar a todos los patógenos o a todo el antígeno que está en el cuerpo, y cuando matan al antígeno, no solamente cumplen su función, que su función es matar al antígeno, eliminarlo, ¿no? Sino que también acaban con su estímulo. Como mataron al antígeno y el antígeno es lo que los estimuló, cuando lo matan, cuando lo eliminan, entonces estas células que se generaron, todas estas células de memoria, esas células efectoras T y B, tienen que morir, y mueren porque ya nadie las estimula. Y entonces desaparecen por completo. Solo se reservan las de memoria. Esas de memoria pueden sobrevivir meses, años, décadas. Varía dependiendo del antígeno. Y estas células de memoria, o que se generen esas células de memoria, es fundamental para tener una respuesta inmunológica posteriormente, como ocurre en las vacunas, ¿no? Y esto tiene bastante lógica. Por ejemplo, seguramente algunos de ustedes tuvieron, porque algunos de ustedes eran ñoños, se les ve en la cara, entonces tuvieron en la escuela algún compañerito ñoño que era igual de ñoño que ustedes y competían, ¿no? Y lo odiaban, decían, no, lo odio, ¿por qué responde él en lugar de yo? ¿Por qué siempre me gana las tareas, no? Y ese compañero era su estímulo. Ese es el que hacía que ustedes estudiaran más, hicieran mejores tareas y competían. Él era su antígeno. Cuando ustedes se volvieron tan buenos haciendo las tareas y haciendo los trabajos y estudiando, que al final el compañerito con el que competían se cambió de grupo, porque dijo, "Ay, aquí nunca voy a sobresalir", se cambió de grupo. Cuando se cambió de grupo, ese estímulo se les quita. Y entonces les pasa, ¿no? Tuvieron ese enemigo de la secundaria, de la prepa, de la primaria, que competían por él, y cuando cambiaron de grupo o cambiaron de escuela, se les acabó ese estímulo y seguramente dejaron de ser tan buenos estudiantes. Eso puede pasar, ¿no? En el caso de la respuesta inmunológica, que así ocurre, el estímulo es justamente lo que tienen que destruir estas células. Y cuando logran destruirlos, entonces se acaba el estímulo y mueren por apoptosis. Ahora, regresando a la activación de las células, este fenómeno es un beso y se llama así beso inmunológico o sinapsis inmunológica. Y lo que están viendo en este lado, del lado derecho, es justamente un beso inmunológico, donde una célula dendrítica, que es la blanca y despeinada, le está presentando el antígeno a un linfocito. Estamos viendo un beso inmunológico, una sinapsis inmunológica, es decir, estamos viendo pornografía para linfocitos. Este beso, como el que ustedes se dan con su novio, novia o cosa, lo que traigan del lonche esta semana, cuando se besan con él, ¿a poco se besan de piquito, nada más así de, bueno, acerquemos nuestras boquitas y se acabó? No, no me contesten, no necesito saber más, pero seguramente no. Los he visto en los pasillos de la facultad y en los jardines, parecen pulpos. No se sabe dónde comienza uno y dónde termina el otro, ¿no? Se manosean, se meten mano. Este beso entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno es un beso apasionado como el que ustedes se dan. Y aquí en el lado izquierdo estamos viendo exactamente una simulación de ese beso, un dibujo. Entonces, la boca del linfocito T es este TCR y de la célula presentadora de antígeno es el MHC, ¿va? Aquí en medio estamos viendo el antígeno, ¿no? En el bolsillo, como habíamos visto. Pero estas son las bocas, y lo que están viendo a su alrededor, muchachos, es justamente las manitas manoseadoras que hacen que este beso sea un beso apasionado, un beso estimulante. Y les ha pasado, ¿no? Por ejemplo, se han querido besar con su crush toda la vida y el día que se besan no sintieron nada. Pues justamente así es con el linfocito. Para que el linfocito T sienta mariposas en el estómago y se active, este beso debe ser estimulante. Y para que sea estimulante deben existir todos estos manoseos. Necesita ver, por ejemplo, que algunas moléculas como LFA del CD8, del linfocito T, se manoseen con ICAM, que es una molécula de adhesión celular, y que exista este manoseo entre CD28 y CD80 y CD2 y CD48. Si se dan cuenta, se están manoseando por todas partes.
Estos fenómenos se llama coestimulación. Cuando les dije que si el beso no era, que si se acuerdan al inicio de la plática, que les decía que la activación debería ser estimulante y que si no es adecuada, lo que ocurre es que el linfocito T se suicidaba, a eso me refería. Si el linfocito T, cuando lo besa la célula dendrítica, no lo manosea con todas estas moléculas, el linfocito T se suicida. Así de dramático es. Se entra en anergia, en anergia, es decir, ya no se quiere mover y les pasa como a ustedes, ¿no? Besaron al crush, no sintieron nada, se tumban una semana a comer helado en su cama, están asténicos y con el tiempo si se mantienen ahí se mueren. Lo mismo le pasa al linfocito. Se suicida porque el beso no era lo que él pensaba. Entonces, estos coestimuladores, entre los más importantes y los más conocidos, se encuentra CD28. CD28 es esta manita que ven aquí que tiene el linfocito T virgen, y entonces hagan de cuenta que aquí se están besando, ¿va? Entonces le estira su boquita el linfocito T virgen y la célula dendrítica la estimula, la besa con su boca que se llama MHC, y entonces el linfocito T le estira su manita, CD28. Si no le responde, porque vean aquí, la maldita célula presentadora de antígeno no le agarra la manita, no le responde la caricia, entonces el linfocito T virgen se siente decepcionado y se suicida. Para que sí exista respuesta, entonces debe haber una respuesta a cada caricia, el amor debe ser recíproco. Entonces él le lanza una caricia con CD28 y la dendrítica responde con B7. Ese B7 también se conoce como CD80, CD86. Cuando le responde la caricia, vean, se están manoseando. Cuando se manosean, el beso es estimulante, siente algo, le despierta mariposas en el estómago y el linfocito T entonces se activa, produce citocinas, que es la segunda parte, se autoestimula y después genera proliferación, expansión clonal y activación. Así es como ocurre la estimulación. CD28, recordemos que están en los linfocitos, más o menos en el 90% de los CD4 y en el 50% de los CD8. Este CD28 es una molécula que es un heterodímero. Vean, aquí está. Este CD28 es un heterodímero formado por un homodímero formado por dos proteínas idénticas. Veanla, son idénticas. Y de nuevo, son proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Este es CD28, ¿va? Y su ligando, que ya habíamos dicho que se le llama B7, pero en realidad es CD80, CD86, se encuentra sobre la célula dendrítica. Entonces aquí estamos viendo un acercamiento del manoseo, ¿no? Este CD28, CD8086 manosea a CD28 y esta es la estimulación, ¿va? Ahora, ¿cómo aprenden a besar? Su primer beso seguramente fue decepcionante, pues porque no se sabían besar, ¿no? Entonces, ¿cómo aprenden a besar? Pues besando cosas, pues que normalmente no besarían. Y no empiezan a pensar mal. Por ejemplo, besaban su mano, ¿no? Y lo que hacían era probar con su mano y cómo besar, ¿no? Y así fue como se volvieron buenos besadores. O besaban a gente que no deberían de besar, también. Ahora, ¿cómo aprende justamente la célula dendrítica a besar bien? ¿Cómo le sale su CD8086, ¿va? Esto se logra por medio de besos que no ocurren de la célula dendrítica para presentar antígeno, sino besos que les dan otras células. La dendrítica le enseña a besar un linfocito T cooperador. O sea, si se dan cuenta, la dendrítica normalmente besa a un T virgen, ¿va? ¿Cómo aprenda a darle buenos besos y sacar su manita B7 para poder estimular y corresponderle al linfocito T virgen? Ah, pues besando a un linfocito que ya sabe besar, besando a un linfocito T cooperador. Los linfocitos T cooperadores tienen en su superficie CD40, ¿va? CD40. Y las dendríticas, normalmente, todas las presentadoras de antígeno tienen encima de ellas una molécula que se llama, el célula CD40 se llama en la dendrítica y CD40 ligando se llama en el linfocito T cooperador, ¿va? Así se llaman las manitas. Entonces, todas las dendríticas tienen CD40. Cuando se besuquean para aprender con un linfocito T cooperador, esta las estimula y las toquetea con su CD40 ligando. Cuando ocurre esto, muchachos, está aprendiendo a besar, porque el linfocito T cooperador ya sabe besar. Le está enseñando al linfocito, a la dendrítica. Cuando esta ocurre por medio de la unión de CD40 ligando con CD40, entonces vean cómo aquí le aparece su B7 o CD8086 a mi dendrítica. Así es como aprendió a besar, besando un linfocito T cooperador. ¿Cómo lo acarició? Le enseñó acariciándolo con su CD40 ligando.
Y entonces a esta dendrítica ya tiene B7 y puede corresponderle la caricia a un linfocito T virgen. Aprendió a besar besando a alguien que ya sabía besar. Así de sencilla es la cosa. Pues ahí participan unas moléculas como CD40 y CD40 ligando, ¿va? Ahora, ¿qué funciones tiene el coestimulador? ¿Por qué porque pues, si yo les digo, pues si los besan y nomás los besan de piquito, no se van a sentir bien, necesitan que sea un beso con un mapapacho, y se entiende, ¿no? Pero realmente, ¿qué ocurre? Cuando CD28, muchachos, se une a CD80-86 o B7, como le quieran decir, esto activa una cascada de señalización en el interior de la célula dendrítica que activa múltiples vías, entre ellas las vías de las mapsinasas y de RAS, o también de P3K, AKT. Esas vías que no tienen que aprenderse los nombres, porque hacen muchísimas cosas, entre lo que hacen es que cuando estas vías de señalización se activan, se inducen fenómenos de sobrevivencia celular, de proliferación y de diferenciación. Estas son las vías que le dicen a la célula, no te mueras, oye, estoy invirtiendo en ti, prolifera para que hagas expansión clonal y diferenciate para que termines de tener las funciones que debes de tener. Entonces, lo que hace en realidad CD28 cuando se une a CD8086 es activar vías de señalización que inducen proliferación celular, sobrevivencia celular y diferenciación. Si no ocurre que las vías se activan, el linfocito T no sabe qué hacer y es por eso que se suicida. Entonces, en el caso de los CD8, los CD8 no requieren tanta coestimulación. Sí participa, por ejemplo, aquí lo que estábamos viendo hace rato eran de los CD4. Los CD8, pues esos no son tan quisquillosos, esos dan besos de la muerte. Entonces no necesita, recuerden que el beso que da el CD8 es que cuando una célula le presenta en clase 1 un antígeno, significa que esta célula está infectada de lo que tienes aquí, de un virus o una bacteria o estás cancerosa. El CD8 no requiere estimulación porque no es una pareja con la que vaya a vivir todo el tiempo. Lo que hace es besarla y matarla. Entonces, no hay coestimulación. En el caso de los CD4 se requiere todas estas moléculas. Ahora, también hay inhibidores. Imagínense que montaran una respuesta inmunológica y que ésta permaneciera en su cuerpo por décadas. Es decir, que todo el tiempo tuvieran un ejército atacando contra el enemigo y que si se acaba el enemigo se sigue atacando. Esto no es sano, ¿no? Entonces, normalmente si no estudian la historia de las guerras a nivel mundial, cuando se genera una guerra se produce ejército y cuando acaba la guerra, esos guerreros se acaban, ¿no? ¿Por qué? Porque, y ha pasado, por ejemplo, estudien a la guerra de Vietnam, todos los que regresaron de la guerra se volvieron locos y después estuvieron matando a su familia cuando regresaron a sus casas. La respuesta inmunológica es mucho más cruel, ¿no? Cuando sus guerreros regresan de la guerra, lo que hace es matarlos, para que no hagan desastre. La respuesta inmunológica, por lo tanto, debe tener represores naturales que le digan a la respuesta, ya estuvo, ya acabamos, no hagamos más desastre. Esto es natural y debe de ocurrir. Y cuando no ocurre, tenemos broncas. Una de las moléculas que actúa como un inhibidor de esta activación de los linfocitos es CTLA4. Así se llama, CTLA4. CTLA4, muchachos, veanlo, aquí está, es este azul. Es idéntico a CD28, véanlo, idéntico. Y entonces resulta que este tiene mayor afinidad por CD80 y CD86 que CD28, ¿va? Entonces, normalmente, lo que debe ocurrir es que el linfocito T virgen tiene CD28 y cuando le presenta la célula presentadora de antígeno, lo estimula con su CD80-86 y esto hace que el linfocito T se active, ¿va? Y entonces hay proliferación, diferenciación y respuesta inmunológica. ¿Cómo hacerle para que ya no haya esta respuesta? Ah, muy bien, pues hay linfocitos que tienen CTLA4, que se activa su expresión cuando la respuesta inmunológica ya es muy alta. Y entonces este CTLA4 se une a CD80 y 86, pero esta unión ya no estimula al linfocito T, sino que lo deja apagado. Y la célula entra en arresto del ciclo celular y se puede morir. Este CTLA4 funciona como el amigo que les ayuda a quitarse la novia que ya no quieren, ¿va? O novio. Cuando seguramente han tenido un novio o novia que llevan años con ellos y ya no la quieren, entonces le dicen a su compañerito, échame la mano, ¿no? ¿Cómo le hace el compañerito? Se liga a la novia, novio o cosa y se los quita de encima. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Normalmente están unidos CD28 con CD8086. Esto estimula la respuesta, pero ya no queremos respuesta porque ya es demasiado, ya estamos hartos de la respuesta y puede generar daño. ¿Qué ocurre? Entra alguien muy parecido que se une a CD8086 y esto inhibe
el proceso de activación linfocitaria y por lo tanto la respuesta inmunitaria. Este es un inhibidor natural. Cuando su cuerpo ya tiene una respuesta inmunológica que prácticamente ya acabó con el patógeno, entonces sus linfocitos empiezan a tener CTLA4 y esto apaga la respuesta inmunológica y esto hace que no exista tanto daño al sistema. ¿Va? Entonces, normalmente entonces lo que va a ocurrir es que esto ocurre en la naturaleza, ¿no? CTLA4 bloquea la unión con CD28, con CD8086 y esto disminuye la respuesta. Entonces, esto se ha utilizado, por ejemplo, para tratamiento. Los pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, como artritis reumatoide, lo que tienen es que en sus articulaciones se están estimulando por medio de células dendríticas a linfocitos T, T cooperadores, los cuales los estimulan con una molécula derivada de la cápsula sinovial, o sea, de las articulaciones. Una molécula de ahí está siendo presentada por una célula dendrítica, lo que genera que haya una activación de linfocitos T contra una molécula de las articulaciones, lo que estimula que haya una respuesta inmunológica suya contra su propia articulación y ésta se inflame, se destruya y termina por no tener función. Es lo que pasa con los pacientes con artritis reumatoide. Entonces está habiendo una respuesta autoinmune, porque mi propio cuerpo me está atacando porque una dendrítica tonta le está enseñando al linfocito T cooperador que debe de destruir eso. Y entonces lo que se les ocurrió a unos científicos fue, si ya hay un fenómeno natural que bloquea esta presentación, ¿por qué no usarlo? Vean, se produjo un CTLA4 que se produce de manera recombinante en bacterias y este CTLA4 se le pega un cachito de proteína especial atrás para que no se degrade. En realidad es una cadena pesada de una inmunoglobulina. Esto lo hace mucho más resistente. Se inyecta este fármaco, que es un CTLA4 IG, y entonces este CTLA4 se pega al CD28, CD20, 26 de las dendríticas y ya no puede estimular a los linfocitos T. Y se acabó el estímulo. Este es un fármaco real. Esto es inmunoterapia. Entonces, ese fármaco se vende, muchachos. Entonces, es un CTLA4 modificado para bloquear la respuesta inmunológica y se utiliza en los individuos con artritis reumatoide actualmente y es un fármaco utilizado. ¿Para qué más se utiliza? Las células tumorales son bien mañosas, son bien tramposas las desdichadas, porque imagínense si hay una respuesta contra el tumor, lo pueden destruir, ¿no? Entonces la célula tumoral, pues, debe de evitar que haya una respuesta en contra de ella porque la pueden destruir. ¿Cómo lo hace la maldita? Induciendo la expresión de CTLA4. Entonces, lo que hacen las células tumorales es expresar CTLA4 en la superficie de ellas y en las células que están alrededor del tumor. Y cuando una célula quiere llegar y atacar, como está CTLA4, este bloquea la presentación de antígeno y por lo tanto la estimulación y por lo tanto no hay respuesta contra el tumor. Entonces, si revisan, muchos tumores son CTLA4 positivos. Lo que hace el tumor es que expresa el bloqueador de la respuesta inmunológica. Entonces, por eso no hay respuesta contra el tumor y por eso el tumor crece maldita sea como loco, ¿va? Entonces, ¿cuál fue la idea? Ah, pues fíjense, hacemos un anticuerpo que se pega a CTLA4 y ese CTLA4 ya no funciona. Este es un anticuerpo específico. ¿Cómo le hicieron? Ah, pues tomaron CTLA4 de humano, lo inyectaron en conejos y los conejitos producieron anticuerpos anti-CTLA4. Se toman esos anticuerpos y se inyectan en el paciente con cáncer que tiene CTLA4 positivo. Este anticuerpo bloquea CTLA4 y como CTLA4 ya no está aquí chismoseando, CD8086 se une a CD28, activa los linfocitos en contra del tumor y el tumor remite de manera automática. Esto es inmunoterapia. El fármaco se llama ipilimumab. O Yervoy, si lo buscan en nombre comercial. Esto es inmunoterapia de veras, ya se vende. Si ustedes ven algún fármaco que termine en SUMAP, UMAP, etcétera, siempre, casi siempre son anticuerpos. Entonces, esa es la inmunoterapia, pues que fue blanco del Premio Nobel de Medicina el año pasado, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? ¿Por qué aprenderse todas las malditas moléculas que participan en la estimulación y en la represión? Porque ahí surgen las ideas para nuevos fármacos y nuevos tratamientos. Y en realidad, yo les hablé de solo algunas, ¿no? Les hablé de CTLA4, CD8086, CD40, CD40 ligando, pero hay muchísimos más, ¿no? Hay moléculas de adhesión,
está CD69. Por ejemplo, CD69 es, es una proteína que permite la unión. Entonces, son moléculas de adhesión que permiten que agarran. Entonces, cuando se quieren besar el muchacho se quiere escapar, ¿qué hacen las chicas? Lo abrazan y no lo dejan irse. Exactamente lo mismo hace la célula presentadora de antígeno. Lo abraza con moléculas de adhesión, con moléculas pegajosas, que en este caso, por ejemplo, es LFA1 y selectina E y P, que hacen que el beso sea mucho más atrayente. ¿Va? Ahora, además de todo esto, resulta que cuando se le cambia a la célula, se le presenta el antígeno, esto va a cambiar, se va a diferenciar. ¿Cómo sabemos que una célula está diferenciada? ¿Cómo sabemos que ya está preparada para hacer su función? Una de las cosas que nos permite saber si la célula ya está madura totalmente para llevar a cabo su actividad es la presencia de moléculas de superficie. Lo podemos observar en la imagen, ¿no? El linfocito T virgen solo tiene su TCR encima, ¿no? Está encueradito. Pero cuando trae ya encima a CD69 es porque ya dio un pasito. Si aparte de tener CD69 ahora tiene IL2R, o sea, el receptor de interleucina 2, conocido también como CD25, ya dio un pasito más. Pero si aparte de tener el receptor de interleucina 2 y el CD69 tiene CD40 ligando, entonces ya sé que está en el momento de amplificación. Pero aparte, ahora, si después tiene CTLA4, además de tener todas las demás, entonces este ya es un linfocito que está actuando para reprimir la respuesta inmunológica. Entonces, lo que estamos observando son las fases que tiene un linfocito para madurar. Así como cuando ustedes solamente traían pantaloncito y blusa o playera cuando eran niños, cuando después ya traían collares, después traían el pelo pintado de un color, después eran emos y actualmente ya se visten más decentemente. Entonces, tuvieron un proceso en el que se les puede identificar en qué fase de su desarrollo están. Lo mismo las células. Las células tienen marcadores de superficie que nos permiten identificar en qué momento del proceso de maduración está un linfocito. ¿Por qué es importante esto? Por ejemplo, en una leucemia, estos son los marcadores, por ejemplo, de un linfocito T. Entonces, si nosotros buscamos en un paciente con leucemia qué de estos marcadores tiene, podemos ver en qué momento es que la linfopoiesis la regó y generó una célula cancerosa. Si la tenemos cuando no tiene más que TCR, sabemos que es el linfocito más inmaduro. Si lo encontramos cuando ya tiene CTLA4 o CD40 ligando, ya es un linfocito bastante maduro. ¿Qué relevancia tiene esto? Normalmente las leucemias que tienen marcadores muy tempranos de diferenciación son leucemias más difíciles, responden poco al tratamiento, responden poco a los tratamientos más básicos. Comúnmente se comienza con un esquema de terapia mucho más agresivo. En cambio, los pacientes que tienen marcadores normalmente, estoy generalizando, porque no siempre es así, es en cierto tipo de leucemias, si tienen marcadores ya de muy maduros, son leucemias que les va mejor y entonces no requieren un tratamiento tan agresivo. ¿Por qué poder diferenciar entre darle un tratamiento agresivo o no? Pues porque es importante para que el paciente sobreviva. Si es una leucemia muy agresiva, que tiene marcadores de poca diferenciación y le damos una terapia muy baja, muy sencilla, la de primer nivel, entonces no va a responder y entremos a la de segundo, después a la de tercero y en lo que llegamos a eso el paciente ya pudo haber muerto. Ahora, ¿por qué no les damos a todos la terapia más potente? Pues porque ¿qué tal si el paciente tiene una leucemia con unos marcadores de madurez muy altos, por lo tanto le va a ir bien, pero yo le doy a todos la terapia más agresiva? En ocasiones la terapia es tan agresiva que es la que mata al paciente y no lo mata la leucemia, lo mata la terapia. Entonces, por eso es importante definir en qué momento eh, eh, qué tan agresiva es una enfermedad para saber en qué tratamiento dar, ¿va? Dependiendo del sapo es la pedrada. Entonces, ya una vez que los linfocitos T aprenden qué tienen que hacer, pueden ser de diferentes tipos. Vamos a hablar específicamente de los linfocitos T cooperadores. Los T cooperadores, muchachos, pueden dividirse en diferentes tipos. Una vez que se activan y que proliferan, pueden diferenciarse en varios tipos. Hay linfocitos TH1, TH2, TH17, T reguladores. Todos estos de aquí son linfocitos T, CD4, y se le llaman T helpers. Y como son helpers, se encontraron TH1, TH2, de hecho también hay TH3, TH17 y T reguladores. Todos estos son linfocitos que provienen de un linfocito T cooperador, pero que hacen diferentes cosas.
¿va? ¿Qué los hacen diferentes? Las citocinas que producen. Dependiendo de las citocinas que usan, es qué tipo de linfocito es. Y en las citocinas que producen son la función que tienen, ¿va? Tenemos diferentes tipos de soldados para diferentes tipos de enemigos, ¿va? Una de las citocinas que son más conocidas y más relevantes tal vez durante este proceso de activación y generación de las células de la respuesta inmunitaria y maduración es la interleucina 2, que es tal vez la más conocida. Esta interleucina 2 es muy relevante porque todas estas las necesitan, todas. No importa si eres TH1, TH2, TH3, TH17, T reguladora o TFH, siempre vas a necesitar interleucina 2. Esta interleucina 2 es una glucoproteína, todas son glucoproteínas, está chiquita de 14 a 17 kilodaltons, también es conocida como factor de crecimiento de linfocitos T, y funciona de manera autocrina y paracrina, o sea, hace que el linfocito T que la produce también se autoestimula y estimula a otros, ¿va? El receptor para esta bendita citosina, recuerden que toda citosina o toda molécula necesita un receptor que la recibe y que actúa, es un receptor que es trimérico y está formado por IL2R alfa, IL2R beta y IL2R gamma, ¿va? Entonces, R es de receptor de interleucinados, alfa, beta y gamma, ¿va? La IL-2 es producida, y ya la hemos visto en el esquema, cuando hay el beso inmunológico y este beso sí es estimulante, recuerden, se manosean. Cuando se manosean, entonces la célula que fue besada produce solita, autoproduce interleucina 2 y esa interleucina 2 se coloca o estimula al mismo linfocito del cual proviene. Cuando esto ocurre, muchachos, normalmente el linfocito B, el linfocito T, perdón, solo tiene dos partes del receptor, véalo, aquí está, ¿va? Tiene el receptor beta y el gamma, ¿va? Pero esto no sirve para poder reconocer a la interleucina 2. Produce la interleucina 2, pero no la puede reconocer. Y entonces lo que hace es inmediatamente producir la región faltante, la alfa, ¿ya vieron? Y en esta región ya tiene la forma de triangulito y puede recibir la interleucina 2. Entonces, cuando se besuquean, escupe interleucina 2 y completa su receptor para que le sirva, ¿va? Y entonces cuando lo completa, ya tenemos que la interleucina 2 se une al receptor y estimula a esta célula para que pueda diferenciarse, para que pueda proliferar. Cuando la interleucina 2 se une a un receptor trimérico completito, o sea, cuando ya tiene bien el receptor, entonces el linfocito entra en proliferación y se genera la expansión clonal, ¿va? Este es el proceso de cómo ocurre. Entonces, resumen, la dendrítica lo besuquea y lo estimula. El linfocito produce interleucina 2. Esta interleucina 2 sale, pero el linfocito también hace que se complete el receptor en su superficie, que solo le falta un cachito, que es la parte alfa, esta de aquí, ¿va? Cuando ya tiene la parte alfa, entonces puede residir la interleucina 2 como se ve en esta imagen, porque es un triangulito, y entonces esta célula se manda la señal y le dicen divídete, divídete, divídete. ¿Cuál es la importancia de conocer de todos estos receptores y que si el receptor alfa aparece después? Porque si hay interleucina 2 en grandes cantidades y se estimula mucho esto, de que el receptor de interleucina 2 esté completito, la célula no sabe qué hacer con tanta receptor de interleucina 2 alfa, ya no sabe qué hacer. Está tan estimulado que no sabe qué hacer y se empieza a despegar de la membrana y se va en el plasma y se va a la circulación. Entonces, ustedes normalmente, si nosotros buscamos receptor alfa de interleucina 2 en circulación en un individuo, este es casi imperceptible. Si está muy elevado el receptor alfa de interleucina 2 en un individuo, ¿qué pensaríamos que está ocurriendo, muchachos? ¿Alguien? Si tengo... ¿Qué pasó? Victoria, fue y vino. Bueno, el receptor de interleucina 2, entonces, cuando hay mucha actividad de la respuesta inmunológica, mucha, se produce mucha interleucina 2. Esto estimula mucha producción de receptor alfa de interleucina 2. Y este receptor alfa de interleucina 2, cuando hay mucha interleucina 2, se libera. Y se libera y se eleva en circulación este receptor alfa. Pues resulta que si ustedes encuentran este receptor elevado en un individuo, significa que tiene una respuesta inmunológica activa, eficiente y muy alta.
¿Esto para qué nos serviría? Por ejemplo, en un paciente que tenga un trasplante, si el paciente le coloco un riñón que es trasplantado y recibe este riñón y después de 2 meses de ponerle el riñón encuentro el receptor alfa de interleucina 2 elevado en circulación, ¿qué está pasando en el receptor de este órgano? ¿Qué creen que esté pasando? ¿Lo está Pues, rechazando? Exactamente. Este es un marcador de rechazo de trasplante. Cuando se hace un trasplante y se monitorea el receptor alfa de interleucina 2, si está elevado, estamos teniendo un proceso de rechazo. Entonces, por eso es importante comprender qué papel tienen las moléculas y estos receptores en la respuesta inmunológica, porque son blancos terapéuticos, pero también son indicadores o bioindicadores de procesos. Entonces, siguiente. ¿Qué fenómenos generan? Pues cuando hay activación de interleucina 2, el linfocito T prolifera y se genera la expansión clonal. ¿Qué tanto? Si yo coloco interleucina 2, aumentan 50,000 veces el número de linfocitos T. O sea, la expansión clonal, que tengamos un ejército, requiere de interleucina 2. Si no hay producción de interleucina 2, no va a haber respuesta inmunológica. También, además, gracias a la interleucina 2, las células de memoria pasan de 1 a 10,000. Entonces, la respuesta, la memoria inmunológica requiere forzosamente la generación de interleucina 2. Si no hay interleucina 2 generándose en un paciente, entonces no va a haber generación de una respuesta adecuada y no va a haber memoria inmunológica. Entonces, en la clase anterior habíamos hablado de cómo es que se generaban los linfocitos de memoria. Aquí está la respuesta. Gracias a interleucina 2. Entonces, esto sería, por ejemplo, interesante revisarlo en pacientes que tengan infección por COVID, si están elevando interleucina 2 o no, si están generando respuesta inmunológica o no, si van a tener memoria o no, ¿verdad? Pero eso se los dejamos a los que tengan muestras, ¿verdad? Ahora, las subpoblaciones de linfocitos T cooperadoras, ¿no? La anterior, los linfocitos, todos requieren interleucina 2, no importa cuáles linfocitos T cooperadores, ¿va? Pero los otros tipos de linfocitos T cooperadores que ya hemos visto, TH1, TH2 y TH17, se les conoce como subpoblaciones de linfocitos CD4. Y son TH1, TH2 y TH17, ¿va? ¿Qué hacen cada uno? Hacen cosas diferentes, muchachos. Por ejemplo, los TH1 lo que hacen es atacar a microbios intracelulares, ¿va? Los TH2 son específicos para parásitos helmínticos y los TH17 actúan con bacterias extracelulares y hongos. Esto sí es exactamente como en el caso de los juegos y la guerra, los juegos de rol y de guerra. Cuando en una guerra el ejército enemigo ataca con caballos, con caballería, los del ejército contrario van a defender con lanceros, porque las lanzas son largas y entonces encajan al caballo antes que se muera antes de que ataque. Entonces yo sé que es agresivo, pero así funciona el sistema inmunológico, dependiendo del sapo es la pedrada. Si el parásito o el antígeno, el que ataca, es un microbio intracelular, se activa en TH1. Si es un helminto, un gusanote, como este de aquí, pues entonces se activan los TH2. Y si es una bacteria extracelular o un hongo, se activan los TH17. Esto es tener ejércitos dependiendo de quién es el maldito enemigo. Esto no se restringe a los linfocitos T. También, por ejemplo, los macrófagos, vamos a ver más adelante, hay varios tipos de macrófagos que los vamos a revisar cuando veamos inmunidad innata. Ahora, los CD4, ¿cómo actúan? Se estimulan y una vez que se estimulan van a decidir qué linfocitos TH van a hacer, ¿va? Depende de qué factores de transcripción prendan, es qué linfocito T se va a diferenciar, ¿va? Esto depende de la dendrítica que le presentó el antígeno. Si la dendrítica localiza o identifica que lo que se requiere es una respuesta contra macrófagos intracelulares, va a activar que sea TH1. Si se requiere una respuesta contra el mitos, va a activar TH2. Si necesita atacar un hongo o una bacteria celular, va a activar TH17, ¿va? ¿Cómo lo hace? Apagando o prendiendo factores de transcripción. Ustedes ya saben que es un factor de transcripción, ya lo revisaron en genética o lo revisaron en generalidades o en alguna materia desde la preparatoria, ya los alumnos en preparatoria les enseñan factor de transcripción, ¿va? Pero leemos un pequeño ejemplo.
Sus genes, muchachos, como los que ven aquí, están armados en cromosomas, que son más o menos como una biblioteca sagrada. Su biblioteca sagrada son las instrucciones para vivir, ¿va? Y están en cromosomas y esos cromosomas tienen genes o recetas. ¿Cómo sabemos que, o cómo hacen para que qué recetas leer? Depende de qué tipo celular son, ¿no? Por ejemplo, si son ustedes un miocito, pues solo van a leer los genes de proteínas contráctiles. Si ustedes son una célula de un cono o un bastón de la retina, van a leer los genes para producir fotosensores, ¿va? Si ustedes son un melanocito, pues van a leer solamente los genes de producción de melanina, ¿va? Si ustedes son adipocitos, solo van a leer los malditos genes de acumulación de grasa. Entonces, no leen los demás, ¿no? Es como en la escuela. Ustedes, si están en biología, leen los libros de biología, pero nunca se han puesto a leer los libros de física de los de optometría, ¿verdad? Entonces, hay restricción de qué libros leen. Igual ocurre con los genes. ¿Qué determina qué genes leen? Son los factores de transcripción, ¿va? Si ustedes tuvieran un libro de recetas, por ejemplo, de postres que les heredó su abuela, y quisieran preparar el budín de la abuela, no se aventarían el libro completo de recetas de la abuela para poder hacer hoy en la noche el budín de la abuela. ¿Qué hacen? Ah, pues se ponen a buscar los títulos y le dan vueltas a la hoja, y cuando encuentran el título que dice budín de la abuela, ahí se detienen. Ustedes, buscando el título de la receta que quieren producir, son un factor de transcripción. Es decir, es una proteína que escoge un gen o varios genes en la biblioteca de su genoma y hacen que se expresen ciertas proteínas, ¿va? Los ejemplos de estos factores de transcripción son los que están aquí: FOXP3, ROR gamma T, TBET, GATA3, etc. Cuando se enciende FOXP3, muchachos, entonces FOXP3 va a hacer que este linfocito se vuelva un linfocito T regulador. Lo va a volver T regulador, pero no solo hace eso, sino que son envidiosos. FOXP3 inhibe a a los demás, y entonces ahora este T se va a volver T regulador, ¿va? En el caso de TBET, si TBET se enciende, TBET va a hacer que ahora este sea un linfocito TH1 y va a reprimir a GATA3, a ROR y a FOXP3. O sea, es bien envidioso, todos vamos a hacer TH1, ¿va? Si se prende ROR gamma T, entonces ROR gamma T hace que los linfocitos se vuelvan TH17 y reprime a FOXP3, a TBET y a GATA3. De nuevo, se vuelve envidioso. Ah, no, todos vamos a hacer TH17. Ahora, si se prende GATA3, entonces GATA3 lo que hace es reprimir a TBET, a ROR gamma T y a FOXP3, y todos van a hacer TH2. Entonces, ese es así de yo gané y todos los demás se joden, no vamos, todos vamos a hacer TH2. Así es como ocurre. Entonces, ustedes pueden regular cómo es la respuesta dependiendo de qué factor de transcripción se prende, ¿va? Ahora, vamos al ejemplo de TH1, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí son microorganismos intracelulares. Pueden ser bacterias intracelulares o incluso algunos virus, ¿no? Entonces, cuando el microbio, que sea una bacteria o un virus, es tragado por una dendrítica, la dendrítica lo que hace es presentarle antígeno al linfocito T, ¿va? Pero la dendrítica recibe la señal de que es un microorganismo intracelular. Y además de besuquearla y darle un estímulo sabroso para que le guste, lo que hace es producir interleucina 12. Esta es la señal, muchachos. La interleucina 12, que es producida por la dendrítica, aparte del beso, o sea, la besa, la acaricia y le lanza interleucina 12. Y esa es la señal que sabe el linfocito T cooperador, que se tiene que volver TH1. Entonces se vuelve TH1, y el TH1, entonces, eh, eh, va a producir interferón gamma, ¿va? Entonces, cuando se vuelve TH1, lo que hace es producir interferón gamma. Y esto, muchachos, es lo que los vuelve TH1. El interferón gamma que produce este bendito linfocito TH1 va a estimular y va a hacer varias cosas. Una es que va a hacer que, como ya veamos, se prenda TBET y que estas células se vuelvan TH1, pero además el interferón gamma actúa sobre el linfocito CNK, los activa para que se vuelvan muy, muy, muy eficientes, y también activa también a macrófagos. Entonces, lo que hace esta interferón gamma, perdón, es inducir la producción la activación de los macrófagos y también cambiar el isotipo de células B. Entonces, este TH1 lo que hace es aventarle a los linfocitos B interferón gamma para que se produzcan anticuerpos particulares. Y esta es una respuesta TH1 que va a actuar en contra de microorganismos intracelulares, ¿va? Ahora, ¿cuándo es TH2?
Si un maldito helminto es procesado por una dendrítica, un cachito de un gusanote, entonces la célula dendrítica activa un linfocito T y el linfocito T recibe una señal que, de hecho, aún no comprendemos muy bien, pero creemos que es mediada por las células, los eosinófilos y los mastocitos. O sea, recuerden que los eosinófilos y los mastocitos son células de la respuesta innata que se activan contra los gusanos. O sea, si ustedes tienen elevados los eosinófilos, y eso lo pueden ver, por ejemplo, cuando se hagan una biometría, si tienen elevados los eosinófilos, puede que tengan un proceso parasitario. Puede tener otra cosa, como vamos a ver más adelante. Estos eosinófilos y estos mastocitos están en su cuerpo, y cuando detectan un maldito gusanote, entonces lo que hacen es liberar interleucina 4. Entonces, si la célula T virgen que recibió el beso de la dendrítica recibe aparte interleucina 4, entonces ella sabe que tiene que ser una TH2. Y entonces se prende GATA3 y GATA3 induce que esta célula se vuelva un TH2 y produzca más interleucina 4. Más interleucina 4. Y además produce interleucina 5 y interleucina 13. Estas son las armas del TH2. ¿Para qué sirven? ¿Va? Interleucina 4, además de activar la producción o la activación de TH2, lo que hace es inducir un cambio de isotipo. Ya habíamos visto que el isotipo se genera o cambia porque el linfocito B cambia el tipo de región de la FC, de la cadena pesada, de las inmunoglobulinas, y decíamos que cómo le hacía para saber si tenía que producir IG alfa, IG beta, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. ¿Cómo sabe? Pues porque este linfocito TH2 produce interleucina 4, se la avienta a un linfocito B, y el linfocito B sabe que tiene que producir IgE. Entonces, IgE, ¿por qué? Porque la IgE es la inmunoglobulina, como habíamos visto en la clase anterior, particular y específica contra el mintus. ¿Qué más produce? IL-5. La IL-5 lo que hace es activar eosinófilos para que tengan más respuesta contra el maldito virus. Y la interleucina 13 induce la secreción de moco para que el maldito parásito que está viviendo en una mucosa se vea recubierto de moco. Entonces, esta es la señal que lo activa, una dendrítica que viene con un antígeno de un helminto y interleucina 4 que proviene de un mastocito o un eosinófilo, y lo que se produce es IL-4, IL-5 y IL-13. La IL-4 cambia o genera el cambio de isotipo a IgE, y la IL-5 produce la generación de eosinófilos y la IL-13 la activación y secreción de mucosas. ¿Para qué? Pues el maldito gusano seguramente está viviendo en una mucosa urogenital, respiratoria, digestiva, etc. 17. Los TH17 se generan cuando hay una bacteria extracelular o un bendito hongo, ¿va? Cuando ocurre esto, la dendrítica, además de besuquear al linfocito T virgen, libera interleucina 6 e interleucina 1. Entonces, cuando logra hacer esto, cuando el linfocito T virgen recibe un beso estimulante, pero aparte la avientan interleucina 6 e interleucina 1, entonces lo que hace es prenderse ROR gamma T. Y ROR gamma T induce que este linfocito T se vuelva TH17, y lo que va a producir principalmente es interleucina 17 e interleucina 22. ¿Va? También 23 puede estar participando. Este linfocito TH17 se llama TH17 no porque sea el número 17 que descubrimos, porque los anteriores sí. El TH1 se llama TH1 porque fue el primero que descubrieron, el TH2 fue el segundo que descubrieron, por eso se llama TH2, y el TH17 no es el 17 que descubrieron, sino que es porque produce interleucina 17. ¿Va? ¿Qué hacen estas interleucinas? Lo que generan esas interleucinas es generar un proceso inflamatorio, y la 22 induce un proceso de barrera. Hace que las bacterias extracelulares no puedan atravesar las barreras de las mucosas o las barreras de la piel. ¿Por qué son importantes estas benditas interleucinas? Entre ellas también la 6 que participa, la 11, etc. Lo que están viendo en la imagen es un paciente con síndrome de Hope. El síndrome de Hope, aquellos que son católicos o provienen de una región católica o cristiana, judaica, que todos son lo mismo, han escuchado de la leyenda de Job, ¿no? Entonces era un hombre que amaba mucho a Dios, que lo amaba tanto que pues Dios, siendo tan bueno, se puso a hacer competencias y jugar apuestas con el diablo, ¿no? Entonces le dijo el diablo que si castigaba a su siervo Job, que tanto lo amaba, seguramente iba a renegar de él,
Y Dios bien segurote le dijo, pues está bien, órale, hazle lo que quieras a él, a su familia, pero a él no me lo toques y vas a ver que no reniega. Entonces el diablo lo que hizo fue matar a todos los borregos y las cabezas de ganado que tenía Job, y pues, Job no renegó de Dios y solamente siguió rezando, ¿no? Como vio esto, el diablo le dijo, pues es porque no me dejas tocar a tu siervo. Y entonces lo que le dijo, bueno, Dios que es tan bueno, dijo, pues hazle lo que quieras, hombre. Y entonces el diablo le mandó una maldición que hacía que la piel se le cayera literalmente a pedazos. Y entonces la leyenda, bueno, el Antiguo Testamento dice que ni así Job renegó de Dios, y entonces ya, como Dios es muy bueno, pues le quitó la enfermedad y hizo que se casara con otra mujer, tuviera miles de hijos y de nuevo tuviera vacas y borregos, ¿no? Porque pues como las mujeres no importan, le pudió otra y ya. Entonces, se nota la ironía, ¿no? Entonces, esa enfermedad de Job, bueno, eso dice el Antiguo Testamento, porque si ustedes leen otros textos, pues dicen que sí renegó, ¿no? Pero bueno, eso ya es de interpretación y de gustos de cada quien. Lo importante es el síndrome de Job. Y lo que ocurre en estos individuos, muchachos, es que no tienen TH17. Estos pacientes no tienen linfocitos TH17. Y lo que ocurre es que como no tienen efecto de barrera y no tienen una respuesta contra bacterias extracelulares, lo que pasa es que se forman granulomas o este tipo de lesiones en la piel y la piel literalmente se les cae a pedazos. Entonces, esto es lo que ocurre cuando hay una deficiencia de alguna de estas citocinas o de alguno de estos tipos celulares. ¿Va? Ok. Entonces, de nuevo, los sistemas son excluyentes. Si se producen las citocinas para TH1, estas reprimen a TH2 y TH17. Si se producen las de TH17, reprimen a TH1, TH2, etc. No solamente por medio de los factores de transcripción, sino a través de las citocinas, ¿va? Ahora, en el caso de los linfocitos TCD8, estos son un poquito, requieren un poquito menos de coestimulación. Estos pueden activarse de manera inmediata, como ya habíamos visto, y no requieren de la participación de muchas más células, ¿va? Los linfocitos T de memoria se generan, como ya hemos visto, por medio de las citocinas, siempre y cuando haya una buena estimulación de interleucina 2. Estos linfocitos T vírgenes se van a dividir en tanto las células que atacan como las células de memoria. Esto es solo una de las citocinas. En realidad, si revisan los artículos, van a ver que requiere mucho más, pero que participan dentro de ellas la producción de linfocitos T de memoria. ¿Va? Entonces, tenemos hasta el momento que hay la generación de activación de un linfocito que se puede volver TH1 o TH17 dependiendo del tipo de patógeno que ataca, y tenemos una respuesta mediada por linfocitos TCD8 que genera una célula que presenta un cacho del patógeno el cual hay que destruir, o de sí misma si es una célula cancerosa, y un CD8 la mata. ¿Va? Entonces ya había revisado que TH1 es para bacterias intracelulares y algunos otros patógenos intracelulares como virus. TH2 es para helmintos, TH17 es para hongos y bacterias extracelulares, ¿no? Ahora, el CD8, ¿cómo actúa? Lo que están observando aquí es la activación de un linfocito TCD8 contra una célula infectada por un virus, la cual está expresando un cachito del virus en su superficie en su MHC clase 1. Y entonces lo que ocurre es un beso entre el TCR y el antígeno en el MHC, que está estimulada por CD8 y que requiere, por ejemplo, de LFA1 e ICAM, de nuevo moléculas de adhesión, que hacen que esta célula no se vaya. Una vez que ocurre esto, la célula expulsa sus gránulos, y estos gránulos terminan por matar a la bendita célula, porque lo que tienen estos gránulos son dos moléculas, granzima y perforina. La granzima es una proteasa, y la perforina pues hace hoyos. Entonces, literalmente lo que hace es hacerle hoyos en la superficie a la célula infectada, y después le avienta una proteasa que se encarga de degradar por completo a la célula desde adentro. ¿Va? Para reforzar esta última parte, donde tal vez los linfocitos son un poquito menos, menos cubiertos, vamos a ver, por ejemplo, cómo actúa. Entonces, ¿sí están viendo el video en pantalla completa? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ver un video que está en internet. Este es un video que pueden buscar en YouTube cuando nada más le pican apoptosis. Entonces, vamos a ver. Esto lo que están viendo aquí es una célula, ¿va? Y esta célula que está aquí,
es una célula que está por morir, que es una célula infectada, por ejemplo, por un virus, o es una célula cancerosa, que está dentro de un tejido. Estas células son células que por sí lo que hacen es mandar una señal para avisarle al sistema que algo anda mal con ellas. Si se dan cuenta, en el video ejemplifican por medio del color, pero esta célula pues no muestra por medio de color que se enferma. Estas células se encuentran en cualquier tejido y en cualquier tejido hay linfocitos T citotóxicos como el que están viendo ahí que se encuentran monitoreando o vigilando los tejidos para identificar células que se encuentren infectadas o enfermas. ¿Va? Entonces lo que vamos a hacer es que el linfocito T ya identificó a esta célula transformada o infectada y está magnificando la membrana de dicha célula. Entonces, lo que están observando, esta es la membrana plasmática de la célula infectada. Cuando está infectada o transformada, expresa en su superficie un receptor que son las moléculas amarillas que están viendo aquí, ¿va? Y ese se llama receptor de la muerte, y este de aquí, que está en la membrana del linfocito T, es el ligando de la muerte. Así se llaman. Otro nombre es FAS y FAS ligando, pero es el ligando de la muerte y el receptor de la muerte. Esta unión, de la unión del ligando con el receptor, genera una modificación en la región citoplasmática que atrae proteínas adaptadoras. Esas proteínas adaptadoras se trimerizan, o sea, 3 se pegan, vean, y atraen a una molécula que se llama procaspasa 8. Esta procaspasa 8 es una proteína que necesita cambiar para activarse. Lo que ven ahí es la activación. Entonces, la caspasa 8 se activa gracias a esta unión, y las caspasas son proteasas muy particulares. Esta proteasa particularmente lo que hace es morder a otra caspasa, que es la procaspasa 3, y la activa. Cuando la muerde, la activa. Vean, la muerde, la activa. Ahora ya activa la caspasa 3. La caspasa 3 es una proteasa también, pero es una proteasa promiscua. O sea, se mete con quien sea. Entonces, aquí esto que estamos viendo prácticamente, si se ven, es una guerra zombie. El primero mordió a la caspasa 3, pero la caspasa 3 ahora muerde prácticamente cualquier proteína que se le ponga enfrente, la va a morder y la va a degradar. Proteínas de todo tipo, funcionales, enzimas, estructurales, metabólicas, todas. Entonces, lo que están viendo es una guerra zombie donde literalmente las caspasas están mordiendo a lo que se les pone enfrente. Los que están viendo desde el cielo pues es la guerra zombie, guerra mundial Z desde los cielos. Entonces, como las malditas caspasas están empezando a tragar todas las proteínas funcionales de la célula. Otro mecanismo para generar esta muerte es la liberación de citocromo C. El citocromo C normalmente se encuentra dentro de la mitocondria. Cuando este es liberado es porque hay un daño en la membrana de la mitocondria, y este genera la liberación de citocromo. El citocromo C se une a una molécula conocida como APAF1. Ese APAF1 lo que va a hacer es ensamblarse varios conjuntos de este APAF y formar un monstruo gigante. Este es un zombie gigante de 4 cabezas o 5 cabezas o 6 cabezas que se llama apoptosoma. Entonces, APAF1 reclusa a la caspasa 3 y se forma el apoptosoma. Este apoptosoma, vean, tiene múltiples bocas, que son las partecitas amarillas, que es el sitio catalítico en realidad de la enzima, y lo que hace es morder en grandes cantidades a procaspasa 3 y activar caspasa 3 activa totalmente. Esto libera enormes cantidades de caspasa 3, que de nuevo es una proteasa inespecífica o promiscua, que va a empezar a morder en grandes cantidades, incluyendo, por ejemplo, proteínas del citoesqueleto como actina. Y como empieza a morder el citoesqueleto de actina, la estructura de la membrana de la célula se va perdiendo. Entonces, se empiezan a degradar absolutamente todas las proteínas en el interior de la célula, y vean la guerra zombie desde el espacio. Todos los caspasas están comenzando a degradar todas las proteínas celulares, y como degradan también las del citoesqueleto, la célula pierde su estructura membranal y empiezan a formarse estos pequeños cuerpos apoptóticos, que son restos de una célula que está muriendo, y estos al final serán identificados por un macrófago y serán ingeridos para que no quede daño en un tejido. Así es como una célula, un linfocito T, puede también matar a su blanco, una célula infectada por un virus, o una célula infectada por una bacteria intracelular, o una célula cancerosa. Entonces, esos son los fenómenos que ocurren dentro de la respuesta inmunológica y la activación linfocitaria. Entonces, el día de hoy, esto sería todo, chicos.